Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Salvador, el único camino. Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Salvador, camino de verdad. Jesús es mi Salvador. Aquí comienza Cadena Vida, una producción de la Iglesia Jesús es mi Salvador. Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Salvador, el único camino. Jesús es mi Salvador. Y a partir de este momento compartiremos una hora de mucha, pero muchísima bendición. Jesús es mi Salvador. Para comunicarse con la Iglesia Jesús es mi Salvador, podés hacerlo a través de los siguientes números. 2-406-8998. 2-406-8998. O mensajes de texto al 094 47 11 00. Para realizar tu petición, consulta Consejería Pastoral. Manantiales de vida, manantiales de vida. En Eduardo Víctor Aedo, 1990, sábado, 15 horas. A pesar de los golpes tan grandes y de la crisis que estoy pasando, sé que voy a lograr la victoria en Cristo Jesús. Ministerio Apostólico Profético, Jesús, Jesús es mi Salvador. Manantiales de vida, te espera, 15 horas. Te bendecimos. En Cristo Jesús. Ayuno congregacional. Ayuno congregacional. El que en la vida tenga a Cristo, un grito de victoria de... Todos los martes y jueves, Ministerio Apostólico Profético, Jesús, Jesús es mi Salvador. Ayuno congregacional. Hay victoria para ti. Ministerio Apostólico Profético, Jesús, Jesús es mi Salvador, te invita a la zona de El Cordón, en Eduardo Víctor Aedo, 1990. Profeta bendísimo, te espero. Es por fe. Te espero a las diferentes reuniones. Línea telefónica 2-406-8998. Lo mejor está por venir. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Nuevamente sean bienvenidos en el nombre de Jesús. Y usted sabe que cuando uno hace lo correcto, Dios manifiesta. Es decir, no es por el gran esfuerzo, no es por el gran sacrificio, sino por hacer las cosas correctas nada más. Es decir, a veces creemos, y equivocadamente, y por supuesto que me incluyo, como siempre, ¿verdad?, que el mayor esfuerzo va a traer el mayor resultado. Y Dios lo demostró muchísimas veces, que no es con el mayor esfuerzo, sino con el esfuerzo indicado, con la dirección apropiada, ¿verdad? Entonces, cuando acontece eso, el que se manifiesta es Él. Y ahí es cuando nosotros a veces nos hemos sorprendido y hemos visto diciendo, wow, mirá lo que pude hacer. Claro, porque en tus capacidades y en mis capacidades era imposible eso. Pero cuando nosotros pusimos a disposición nuestra sometimiento, ¿verdad?, o nuestra obediencia en lo que Dios reclama en su tiempo, ¿verdad?, las cosas fluyen, las cosas empiezan a darse. Amén. Entonces yo creo que tenemos que estar en el nombre de Jesús, amén, en ese sentido sensible, para poder estar creyéndole que esto que se acababa de cantar, Yahvé, Yadai, Él se manifestará, ¿verdad? No es una utopía se dice, no es algo imaginario, no es algo que está como algo inalcanzable, no, es lógico y es alcanzable porque nuestra fe está fundamentada en aquel que vive y reina. Él lo hizo, y si lo hizo estando en vida, hoy lo sigue haciendo porque está vivo. Digo conmigo, si ayer lo hizo en vida, hoy sigue estando vivo.
en nosotros y lo va a seguir haciendo. ¿Cuánto es gloria a Dios? Amén. Así que bueno, pasado esto, quiero comenzar a compartirles un sentir que Dios puso en mi vida en estos días. Lo pude transmitir en cierta forma en algunos lugares. A través el otro día tuve la bendición de poder estar ministrando en una vigilia allí en Villa María, Córdoba. Desde aquí lo hice el día viernes, luego de las enseñanzas que tuvimos el día viernes por la tarde, por la media tarde, ¿verdad? En donde pudimos tocar unos temas muy lindos, ¿verdad? Pero por la noche me tocó ministrar en la vigilia. Y usted sabe que yo días pasados estaba leyendo y me fijé que dentro de toda la gente que bendijo Jacob era el padre de las tribus, ¿verdad? Era aquel que transmitió la bendición para establecer lo que después sería una nación Israel, ¿verdad? A través de las tribus. Pero estaba leyendo y me llamó mucho la atención de que dentro de los hijos de Jacob, cuando le tocó el momento de bendecir, Jacob al bendecir a José, lo hizo sobre sus nietos. ¿Se acuerda que allí estaba Efraín y estaba Manasés? Y la impartición que Jacob hizo en aquella oportunidad, un acto totalmente distinto al acostumbrado, porque todos estaban acostumbrados que la mano derecha iba sobre el primogénito y la mano izquierda siendo dos, sobre el más pequeño, ¿verdad? Pero he aquí, claro, José ubica a sus hijos delante del padre conforme a la posición de las manos. Entonces, supuestamente la mano derecha iba a ir sobre Manasés y la mano izquierda sobre Efraín. Ahora, ¿qué pasó? José lo puso así. Jacob, cuando les toca bendecir, cruza sus manos. Y claro, le dice: papá, estás haciendo equivocadamente. Claro, pensando de que, claro, como él ya estaba anciano, tenía problemas de ceguera ya, sus ojos estaban oscurecidos, dice. Es decir, ese era el término cuando ya estaban muy ancianitos, ¿verdad? Entonces se estaban apagando su luz, pero cruzó las manos. Y viene José y le dice: papá, estás equivocándote. Y le dice: no, hijo, no. Esto viene de parte de Dios. Y Dios va a poner por más grande a Efraín y va a poner con bendiciones también a Manasés. No lo va a dejar sin bendiciones. Pero Dios ha determinado que tiene que ser de esta manera. Y yo cuando vi eso, yo digo: wow, ¿dónde nació este sentir de Jacob de bendecir a los? Fueron los únicos nietos que bendijo. A todos los demás bendijo a los hijos, pero en este caso bendijo a los nietos. Entonces empecé a recurrir y empecé a buscar, claro, en el padre. Y el padre le asignó esos nombres a los hijos luego de un tremendo proceso en su vida. El proceso de la vida de José fue un proceso muy que ninguno de nosotros quisiésemos, pero a veces, por más que no lo quisiésemos, la vida nos llevó a vivir esos procesos. Y quiero que entiendas, a la edad de 17 años, yo creo que hasta los 16 años, José disfrutó. Era un niño, tenía sus hermanos mayores, de los cuales seguramente se sintió agradado de tener esos hermanos. Pero ¿qué pasa? El problema en la vida de José, algunos le asignan a que él habló. No, yo le asigno que él estaba en el propósito de Dios, estaba en el plan de Dios, de que ese sueño llegó en ese momento y él lo tuvo que manifestar de esa manera. Porque era la única forma donde él iba a ser proyectado a ser lo que fue. Yo quiero que entienda, hay ciertas circunstancias que de nosotros por ahí decimos: uy, si no hubiese hecho esto, si hubiese actuado de otra manera. Yo no considero que José se equivocó. Yo considero que José, en su inocencia de 17 años, en el ver que hasta los 16 años estaba todo bien con sus hermanos, no había envidia, no había discordia, era el más pequeño, era el amado. Su padre ya le había preparado una túnica que después se la puso sobre sus lomos de colores, que lo identificaba distinto a sus hermanos porque dice que lo amaba, porque lo había tenido en su vejez. Yo creo que no se equivocó José, fue impulsado por Dios
para poder publicar el sueño que tuvo. ¿El sueño que tuvo cuál era? De que en un momento determinado de su vida, no sabía cuándo, pero él le soñó y le dijo: papá, yo vi que el sol, las estrellas, la luna, en un día determinado se inclinaban ante mí, por así decirlo. Y en otro momento dice que había un manojo y 11 manojos a su alrededor, que eran sus hermanos, que también se inclinaban hacia él. O sea, había algo en donde a cualquiera dice: no, para vos sos el más pequeño, no vengas con esas locuras, es decir, nos corresponde a nosotros. Me imagino Rubén allí, que era el mayor, ¿verdad? Dice: bueno, es una locura de niño, ¿verdad? Pero lo empezaron a ver de una manera mal, y a partir de los 17 años, escuche bien, a partir de la manifestación de Dios en su vida, empezó a tener circunstancias no tan lindas. Algunos de nosotros decimos: Señor, pero yo estoy en tu camino, yo estoy en tu propósito, yo estoy queriendo cumplirte el sueño tuyo. Y José también quería cumplir el sueño de Dios, y tuvo la capacidad hasta los 16 años de vivir una vida que a los 17, cuando hubo una manifestación de Dios en su vida, las cosas no le fueron tan bonitas. Yo quiero que entiendan: nada de lo que pasó en tu infancia, nada de lo que pasó en tu vida, nada de lo que aconteció en tu caminar ha sido al azar. ¿Escuchó? Te lo vuelvo a decir. Nada de lo que aconteció, nada de lo que te tocó vivir ha sido por casualidad. Este muchacho con 17 años no buscó vivir la vida que le tocó vivir después. Ese muchacho con 17 años no buscó que sus hermanos lo envidien. Él seguramente no había y no hubo nunca maldad en su corazón para con sus hermanos. Solamente quiso transmitirle tanto a sus hermanos y a su padre lo que había recibido, como algo, mirá, es más, no tenía discernimiento, no tuvo discernimiento de lo que era. Pero él transmitió, y a partir de ese momento donde hace público, vino una manifestación perfectamente organizada por Dios. Dios no estuvo en ningún momento abandonando a ese hombre llamado José, por más que sus hermanos le quisieron hacer la vida inapropiada. Hay veces que nosotros decimos: mirá lo que me toca vivir por culpa de este. No. Aprendamos en el nombre de Jesús a transitar y a sacar provecho, porque Dios estuvo con José a los 16, y estuvo con José a los 17, y estuvo con José a los 30, y estuvo con José a los 38, cuando ya estaba siendo el que recibía a sus hermanos aproximadamente. Te estoy dando fechas. La vida que le tocó vivir estaba perfectamente diseñada para un hombre que, escuche bien, y esto sí le corresponde el mérito a José, porque él en su vida inapropiada podría haberse negado a servirle a Dios, o por lo menos a ser usado por Dios a través de la revelación del sueño. Pero ¿sabe qué? Él sabía que la vida que estaba llevando no tenía nada que ver con el servicio para con Dios. Hay veces que nosotros, por lo que nos pasa, dejamos de servir, y él entendió perfectamente que aún estando en la cárcel, aún estando allí en ese lugar donde nadie quería estar, ¿verdad? Aún siendo injuriado mentirosamente por causa de la esposa de Potifar, ¿verdad? Aún siendo olvidado por el copero y por el panadero, ¿verdad? Él sabía que aún todavía seguía Dios en su vida, y cuando Dios requería que lo use, tenía que utilizarlo. Yo no encuentro, escuche bien, no encuentro en toda la historia de José una queja de parte de José por la vida que le tocó. No encuentro un cuestionamiento ni una negociación de José con Dios, porque ahora te voy a servir para revelarle el sueño, pero sacarme de esta cárcel. Nunca lo hizo. Él no negociaba con Dios, él le servía a Dios en la condición que le tocaba, y Dios respaldaba su caminar. Por eso es muy importante que entendamos, ¿verdad?, que mi bendición no depende de mi condición de vida, sino de mi relación con el Señor.
Yo no puedo dejar, mira, esta semana yo tuve algunas cosas que fueron contrarias a mi espíritu, a mi voluntad, a mi deseo, ¿verdad? Y lejos de mí estuvo el hecho de poder estar rebelándome contra Dios, pero sí tenía que solucionar eso. Y yo dije, si me quedo en mi casa voy a estar con cara larga, va a sufrir mi esposa, va a sufrir Ezequiel, me voy para San Luis, allá me como ¿cómo es que se dice? ¿Cómo? No, cuando comes algo feo, hay una expresión, cuando me mastico esto, la pastilla, bueno, me tomo la pastilla ya solo, es decir, no quiero perjudicar, ¿verdad? Porque sabía que no estaba en el ánimo, pero ¿sabe qué? Llegó un momento en donde tuvimos una noticia que todos conocemos, a partir de nuestra madre, queridísima, amada hermana María, y yo dije, Señor, cuenta conmigo. Si yo tengo que volver, no voy a estar ahí renunciando porque yo estoy o siendo tratado en algo especial con Dios, sino que lo voy a hacer. No se dio, las razones después las voy a hacer públicamente, no es el momento para poder darlas, ¿verdad? No tiene que ver con nosotros, y eso tengan en cuenta, todos estábamos dispuestos a estar presentes en ese lugar, amén. Así que bueno, la bendecimos y bendecimos su familia en el nombre de Jesús. Pero más allá de eso, el día viernes tenía que dar la enseñanza, y yo dije, me toca, lo tengo que hacer. Es decir, José estaba a los 17 años en una cárcel, o mejor dicho, un poquitito más adelante, estaba en una cárcel, inmerecidamente. Estaba sirviendo a Potifar y fue injuriado inmerecidamente. Pero cuando tuvo las oportunidades de su vida para poder estar siendo utilizado en él, porque lo requería el ministerio que tenía, él tenía un ministerio que era tener capacidad primeramente como líder, primeramente como administrador. En todo lado donde fue, escuche bien, en todo lado donde fue José, a pesar de que fue humillado y vendido por sus hermanos, en todo lado fue cabeza. Dile al que está a tu lado, amén, no es la condición tuya, Dios sigue pensando en ti como cabeza. Decíselo. Dios no te pone allá abajo para que pienses distinto. Dios soñó para ti, para ponerte por cabeza en la condición donde sea, o sea en la casa de Potifar, o sea en la cárcel. Y aún todavía allá, cuando le llegó a reinar. ¿Cuánto es gloria a Dios? Pero yo creo bien clarito esto, que no hubiese llegado a reinar como reinó, si no hubiese tenido una conducta apropiada y aprobada por Dios. ¿Cuántos creen de los que están aquí que el proceso que tuvo José desde los 17 años hasta los 30 años, 13 años de su vida, era una aprobación de Dios? ¿Cuántos lo creen? Yo lo creo. Si José se hubiese negado, si José no hubiese actuado como corresponde, mire, la primer prueba grande que tuvo fue cuando estuvo allá con Potifar. Potifar le dijo, encárgate de toda mi casa, pero no toque a mi esposa. ¿Quién recuerda eso? ¿Y qué fue lo que venía? Justamente en aquello que no tenía que hacer era lo que se ofrecía. La esposa se ofrecía para que sea tocada. Y él dijo, no, el señor de la casa, Potifar, me dijo que me encargue de todo, pero que no toque a su esposa. Y no lo voy a hacer. Amén. Primera de las pruebas, amén, aprobada. Usted dice, bueno, hice las cosas bien, va a venir el galardón de Dios. Sí, vino a la cárcel. Hay veces que cuando vos haces bien las cosas, no esperemos muchas veces que las cosas te vayan, porque ahora estoy haciendo bien las cosas. Bueno, ¿sabes? Cuando vos estás haciendo bien las cosas, estás haciendo lo correcto, nada más que eso. Cuando usted y yo hacemos bien las cosas, estamos haciendo lo correcto, lo que correspondía. Yo no tengo que esperar a ver, aunque sé que Dios sí es bueno, ¿verdad? Y sabe honrar y sabe galardonar, porque dice la palabra, ¿verdad? Yo sé que Dios lo hace, pero yo no hago las cosas y usted no tiene que hacer las cosas para poder recibir el galardón. A veces estamos esperando para que Dios nos aplauda porque hicimos lo que correspondía. No, usted y yo tenemos una función determinada porque Dios nos asignó esa función. Y yo la tengo que hacer, no para esperar el galardón, sino para decir, Señor, gracias, Señor, porque me diste una posibilidad de hacerlo. Entonces, yo creo que José, en esa actitud, lo único que hizo fue respetar lo que tenía compromiso de hacer, honrarlo a Potifar y no tocar a su esposa. Las cosas no le fueron con recompensa, sino que fue con una cárcel. Pero usted sabe qué importante, ¿no? Porque nunca hubiese estado más cerca del faraón, sino que ahí en la cárcel de los presos del reino.
Porque él no estaba en una cárcel cualquiera. Digo conmigo, no estaba en cualquier cárcel. Estaba en la cárcel que el Señor permitió que vaya para poder cumplir el propósito final. Vos no estás en el camino que vos escogiste, por más que no te guste. Vos no estás en las condiciones que más te hubiesen apasionado de tu vida. No, estás en el camino correcto para poder cumplir el sueño final del Señor. El sueño del final del Señor, ¿sabe qué es? Que venga el faraón y te diga, te pongo el anillo, te pongo la túnica y te pongo al cargo y te hago pregonar, ahora sí ha llegado tu tiempo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto esperan que eso ocurra? Yo lo creo, pero tenés que caminar por eso. No es fácil caminar en eso. Ojo, todo esto te estoy trayendo memoria, ¿sabe por qué? Porque lo que fue José, esto es lo que Dios me llevó a analizar, lo que fue José fue lo que después recibieron sus hijos. Lo que recibió Manasés y lo que recibió Efraín vino como producto de que un día el faraón le dice, bueno, ahora vas a ser el rey de esta casa, vas a ser el segundo después que mí, nada más yo estaré por encima tuyo, y le dijo, anda en casa, que se casó con una mujer en Egipto y tuvo 2 hijos. Es decir, todo eso vino como consecuencia de la libertad. Pero la libertad no vino por casualidad, la libertad vino porque 13 años de su vida tuvo que transitar algo que nunca esperó un joven de 17 años. ¿Cuánto hay aquí de 30 años? Levante la manita, yo tengo 30. Tengo 30 cumplidos. Digo, los que tienen 30 ¿ya los cumpliste? Bueno, decir, tengo 30 cumplidos, díganlo, tengo 30 cumplidos. Amén. Ahora yo pregunto, en estos 30 cumplidos que tenés, ¿cuántos espacios de esos 13 años de tu vida antigua tuviste que padecer sufrimientos, injusticias, dolores, cosas inesperadas, que vos no lo habías programado? ¿Sabe qué pasa? Que el 30, simbólicamente, era un año de aprobación de parte de Dios. Era un año de decir, has cumplido, has sido probado. Y yo sé que hay muchos en el nombre de Jesús que están siendo probados en este tiempo. Y que no vamos a poder evitar ser probados. Pero quiero que entiendas, ¿saben? Cuando lo recibe el faraón, cuando el faraón se da cuenta de quién era José, porque José le revela al faraón el sueño. Estamos hablando de los capítulos 47, 48 y 49 de Génesis. Amén. Para que después busques tranquilo y lo leas, por favor, que veas todos esos capítulos, ¿verdad? En donde vas a ver que esta historia que te estoy contando es real. Llegó el momento donde el faraón lo recibe y le dice, bueno, revélame. Y dice que él aconseja, mira, en los años de vacas gordas, busca a alguien que tenga la capacidad de poder estar administrando para acumular, para que en los tiempos de vacas flacas puedas tú tener alimento. Y usted sabe qué pasó. El faraón consulta a los sabios. Y entre ellos se miraron. Ni hace falta consultar, dijeron. ¿Quién mejor que este? Y cuando digo este no lo digo despectivamente. Lo digo, ¿sabe por qué? Porque era un extranjero. Era símbolo de un esclavo. Era símbolo de alguien que había salido de la cárcel. ¿Quién mejor que este? En donde está el Espíritu de Dios, dice. Escuche, el faraón no adoraba a Dios. Es más, dice, le preguntaron a José, decime cuál de los dioses, cuál es el Dios que te dio tanta sabiduría. No lo conocía. Él no tenía relación, pero reconocía que en ese hombre que había transitado un tiempo de 13 años no queribles para su vida, no anhelados, había llegado a alcanzar esa sabiduría. Entonces le asignan, y eso es lo que sí voy a leer. Te voy a invitar que abras allí entonces, en el libro de Génesis. Allá por los capítulos 47, 48, 49. Sucedió, dice el capítulo 48, voy a leer. Sucedió
que después de estas cosas que dijeron a José, he aquí, tu padre está enfermo, y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín, y le hizo saber a Jacob, diciendo, he aquí, tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel, Jacob, ¿no? Y se sentó sobre su cama, y dijo a José, el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Y me dijo, he aquí yo te haré crecer y te multiplicaré, y te pondré por estirpe, digo conmigo, me pondrá por estirpe de las naciones, y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Y ahora tus dos hijos, escuche bien, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes de que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son. Mire usted, Jacob diciéndole, estos dos hijos tuyos, míos son. Lo estaba tomando Israel, que significa casado con Dios. Israel estaba tomando esos dos hijos de José para sí. Yo quiero que entiendan lo importante, porque Israel significaba el cumplimiento de la promesa de Dios de lo que había prometido a Abraham. Abraham allá le prometió, te bendeciré y haré una gran nación, y el cumplimiento de esa promesa se estaba dando en Israel, en Jacob. Y Jacob, para poder estar proyectando esa bendición, dice, esos dos hijos que tú tienes, los tomo para mí, porque los quería bendecir él. Los quería bendecir él. Pero todo esto había nacido de un padre que tuvo que tener un sufrimiento, pero tuvo una conducta adecuada. Yo quiero que mis generaciones sean bendecidas. ¿Cuánto anhelan eso? Es decir, vos vas a ser bendecido porque José fue bendecido, fue puesto por cabeza en todo lado, estuvo como gobierno, ¿verdad? Pero lo importante no es que solamente tú seas bendecido, sino que tu descendencia pueda ser bendecido. Entonces tenemos que gestar hijos, amén, en donde el nombre mismo de esos hijos me marquen una bendición y no una maldición. Ya después te voy a hablar de los nombres de ellos. Pero fíjese usted, y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes de que viniese a ti, a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón. ¿Cuáles eran esos? El primogénito y el que le siguió. Fueron los dos primeros. O sea, aquí hay una comparación, ¿verdad? Usted sabe que cuando Jacob bendice a sus hijos, a Rubén en cierta forma le quitó la bendición principal, porque había sido alguien que no había respetado el lecho de su padre. Le dice, has sido mi vigor, has sido mi juventud, ¿verdad? Pero porque hiciste esto. Y acá hay un reemplazo que no está explicitado, pero acá dice, a símbolo de Rubén y a símbolo de Simeón, yo te estoy bendiciendo a estos dos hijos. O sea, sin darse cuenta, no es sin darse cuenta, lo estaba poniendo como primogénitos de toda la familia. Por eso es que Efraín es tan importante en el mundo espiritual. Amén. Entonces mire acá, aquí dice, a símbolo de Ismael y de Simeón. Verso 6 dice, y los que después de ellos has engendrado serán tuyos. O sea, me interesan estos dos, los que tuviste en Egipto, los que tuviste en tu tiempo de sufrimiento, los que pudiste producir cuando las cosas no te habían ido tan bien. Yo quiero que entienda, producir cuando las cosas te van bien es fácil, pero producir cuando las cosas no te van tan bien tiene mucho valor. ¿Cuánto es gloria a Dios? Hay gente que estamos acostumbrados solamente a producir cuando las cosas no van bien, y cuando las cosas no van mal ya no queremos producir más. No, este hombre produjo dos hijos cuando las cosas no le iban tan bien, por más que ya había pasado el tiempo de las vacas gordas. Dice que cuando tuvo estos dos hijos fue cuando ya venía el tiempo de hambre, en el primer año. Después te lo leo, por favor. Dice, tuyos son, por el nombre de sus hermanos serán llamados a su heredad. Porque cuando yo venía de Padán Aram, se me murió Raquel, dice, en la tierra de Canaán, en el camino, como media legua de tierra viniendo de Éfrata, y la sepulté allí, en el camino de Éfrata, que es Belén. Y vio Israel a los hijos de José y le dijo, ¿quiénes son estos? Y le respondió José a su padre, son mis hijos,
que Dios me has dado aquí, y él le dijo, acercaos ahora a mí y los bendeciré. Mire, la primera bendición, ¿dónde estuvo? ¿Sobre quién estuvo la primera bendición? Sobre los nietos. Capítulo 49 habla de la bendición sobre los hijos. ¿Escuchó esto? Yo digo, qué privilegio que tuvieron esos hijos que nacieron en el medio del dolor de un padre en un acto de injusticia. Ojalá que podamos aprender de esta palabra hoy en este día, que los actos también que nos pueden haber marcado la vida no pueden determinar el futuro de lo que nosotros seremos. Yo no me puedo manejar por los estados emocionales míos, ¿verdad? Tengo que romper esos estados emocionales para poder generar lo que Dios quiere que genere. ¿Cuándo dicen amén, iglesia? Tú tienes que aprender lo que aprendimos el otro día en la escuela, el día viernes. Hablamos de la voluntad, hablamos de las emociones y hablamos de... la primera manera. De la mente. De la mente, de la voluntad, y hablamos de las emociones, amén. Los estados de mi mente, mis estados de la voluntad y los estados de las emociones no pueden ser regidos cuando el Espíritu Santo de Dios gobierna sobre tu vida. Yo puedo decir en esta palabra y en esta mañana que en la vida de José esas tres cosas, amén, estaban tan alineadas que estaban de acuerdo con el Espíritu Santo que operaba en él. Por eso no pudo cometer errores, sino que todo lo que hizo en la condición que le tocó vivir, siempre lo hizo para la gloria de Dios. ¿Cuánto es gloria a Dios? Digo conmigo, Señor, bendice mi vida para que mi mente, mi voluntad y mis emociones estén alineadas a la perfecta voluntad y sometidas a tu perfecta voluntad, porque voy a gestar hijos y bendiciones que hablarán en el futuro. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dale fuertes palmas al Señor. Gloria a Dios. ¿Quién se dio cuenta cuando tu estado de ánimo no es adecuado y usted lo transmite? Es decir, que no lo puedes contener. ¿No se dio cuenta que tu estado además afecta a muchos que están en tu entorno? ¿Quién se dio cuenta de eso? Es decir, trata de evitar eso, de no solucionarlo, esto no puede estar. Yo no quiero que... No somos superhombres, ¿quién está entendido? No somos ni superhombres ni supermujeres, pero tenemos el Espíritu de Dios. Tenemos el Espíritu de Dios. Tenemos la bendición que Él está en nosotros. Cuando el faraón lo vio a José, dice, ¿y quién puede tener el Espíritu de Dios como este hombre? Y el faraón no lo conocía, pero ¿sabe qué? Conocía las obras que había hecho José en la cárcel y que había hecho en el tiempo de 13 años, cuando todas las cosas le fueron mal y su espíritu no menguó. Y a su nombre. Líbrate de las cárceles del pasado que te han marcado la vida, porque en el nombre de Jesús, desde que tú eres una nueva criatura en Cristo, ¿ves? Está el Espíritu de Dios para que tú hagas grandes cosas a pesar de lo que puedas haber vivido. ¿Cuánto es el gloria a Dios? Y te voy a seguir leyendo, dice así. Y los ojos de... estos son mis hijos, acercaos a mí, dice, te lo leo. ¿Quiénes son estos? Y le respondió a José a su padre, son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Y él le dijo, acercaos a mí y los bendeciré. Verso 10. Y los ojos de Israel estaban como tan agravados por su vejez que no los podía ver, lo que acababa de comentarte recién. Entonces les hizo pues acercarse a él, y él les besó y les abrazó. Y dijo Israel a José, no pensaba yo ver tu rostro, y he aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Entonces José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra. Y tomó José a ambos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel. Era conforme el más grande a la derecha y el más pequeño a la izquierda, para que las manos estén bien. Y mira acá. Entonces extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín y cruzó la mano, y su mano izquierda la puso sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, a propósito. Yo quiero que entiendas esto. Jacob, Israel, dice que estaba tan viejo que no veía. Él no dijo, este es Efraín. No, tampoco le dijo que uno estaba a la derecha y el otro a la izquierda. Esto lo sabemos nosotros porque lo estamos leyendo.
Pero Jacob, podría haber estado ciego de sus ojos, por la edad, por la avanzada, pero estaba espiritualmente vivo. Aquí hay un parámetro otra vez, que la limitación, en cualquier aspecto sobre tu vida no puede pagar al espíritu y la sensibilidad del espíritu cuando tú estás en la dirección correcta, en el nombre de Jesús. Hoy te estoy diciendo, ¿sabes por qué? Porque Dios te quiere usar. Porque Dios te quiere bendecir. Dios quiere que seas parte de su proyecto, de su plan, en este tiempo. Y necesita justamente de hombres, al estilo de Jacob, que con su ceguera pudo hacer la voluntad de Dios. Al estilo de José, que en la cárcel pudo estar siendo servir al Señor. Y que le puso nombres apropiados a sus hijos para que después el abuelo, cuando los tuvo que bendecir, les impartió la bendición que Dios había prometido a Abraham. Mire usted. Ahora fíjese, y dijo Israel a José, no pensaba, verso 12, entonces José los sacó de entre sus rodillas, se inclinó ante él, y eso, estamos en el verso 15, y bendijo a José. ¿A quién lo bendijo? A José. Escuche bien, las manos sobre quién estaban puestas, no estaban puestas sobre José. Un detalle, pongo la mano sobre tus hijos, pero te estoy bendiciendo a ti. Aleluya. Ese es el gozo que tenemos que tener nosotros como padres y como madres ministeriales, de poder decir, mis hijos por mí van a ser bendecidos. La impartición se la estaba dando sobre los hijos, pero José estaba allí. Y le dice, José, te bendigo, pero la mano no estaba puesta sobre los hijos. Y a su nombre. Aleluya, amén. Se te van a multiplicar en el nombre de Jesús las bendiciones sobre tu vida a causa de lo que vas a hacer. Para comunicarse con la Iglesia Jesús es mi Salvador, podés hacerlo a través de los siguientes números: 2-406-8998. 2-406-8998. O mensajes de texto al 094 47 11 00. Para realizar tu petición, consulta Consejería Pastoral. Manantiales de vida, manantiales de vida. En Eduardo Víctor Aedo 1990, sábado 15 horas. A pesar de los golpes tan grandes y de la crisis que estoy pasando, sé que voy a lograr la victoria en Cristo Jesús. Ministerio Apostólico Profético Jesús, Jesús es mi Salvador. Manantiales de vida te espera 15 horas. Te bendecimos en Cristo Jesús. Ayuno congregacional, ayuno congregacional. El que en la vida tenga Cristo, un grito de victoria de. Todos los martes y jueves, Ministerio Apostólico Profético Jesús, Jesús es mi Salvador. Ayuno congregacional, Hay victoria para ti. Ministerio Apostólico Profético Jesús, Jesús es mi Salvador, te invita a la zona de El Cordón, en Eduardo Víctor Aedo 1990. Profeta Betísimo, te espero. Es por fe. Te espero a las diferentes reuniones. Línea telefónica 2-406-8998. Lo mejor está por venir. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. David danzaba delante de la presencia de Jehová. Ahora entremos con sacrificio y alabanza delante de su presencia. Muy, pero muy buenos días. Dios bendiga a toda la audiencia de Cadena Vida en esta mañana. Bueno, gracias a Dios. Bueno, quien te saluda en el primer día de este mes de febrero, 1 de febrero del 2022.
el apóstol José Luis Carolio. Bueno, gracias a Dios por permitirnos entrar en tu casa, entrar a hacerte de compañía, y bueno, también tú nos haces compañía a nosotros de esta manera, así que agradecidos a Dios por este comienzo de este mes, amén. Vamos, que Dios tiene grandes cosas este mes de febrero, amén. Hay vestido real, así es Jehová que saltará al pequeño por causa de él. Gracias a Dios, ahí estamos compartiendo a partir del día de hoy. Ayer terminamos una parte de una enseñanza junto al apóstol Juan Andrés Buzo, ¿verdad? Que teníamos pendiente, pero ya hoy estamos compartiendo lo que fue la administración de este día domingo, tanto por la mañana, por la tarde, ¿verdad? Y qué tema maravilloso, o por lo menos me gustó mucho, ahí una hermana me lo hace saber, dice, apóstol, Dios lo bendiga, estaba orando justamente en su casa y dice que es lindo el alimento de la radio, y por ahí me pone y me dice, me estoy muy identificada con el mensaje, ¿verdad? Y claro, porque la vida de José fue una vida de un hombre sufrido, ¿verdad? Pero que jamás en el medio del sufrimiento yo lo escuché, o por lo menos relata la Biblia, que se haya quejado contra algún designio, algunas formas de Dios, ¿verdad? Es decir, algo de lo que le pasó en su vida, no hay una expresión de parte de José donde él pueda expresar una queja, ¿verdad? Y es más, en medio de sus cárceles, en medio de sus actos de injusticia él seguía sirviéndole al Señor. Así que bueno, vamos a estar ahí después hablando un poquitito de esto, en esta hermosa mañana, cuando son las 8:41 en toda la República Oriental del Uruguay. Y hola, ¿quién está por allí? Buenos días, apóstol, bendiciones. Oh, Marilu, Dios lo bendiga, tanto tiempo. Sí, la verdad que sí, un tiempo que tuve que estar guardada porque me dio el virus, pero bueno, estamos bien, gracias a Dios, y en victoria. Amén, amén, gracias a Dios que puede estar ahí acompañada por la mano del Señor, ¿verdad? Y que, amén, amén. Que en ese tiempo Dios le ha seguido bendiciendo, ¿verdad? Así que estamos felices por eso, ¿no? Sí, amén, amén. Y para saludar también a la amable audiencia, para desear una semana bendecida, porque comenzamos el mes de febrero con una semana bendecida, porque yo lo creo, que el Señor tiene bendiciones para cada uno. Entonces, saludamos a las hermanas, a los hermanos, a todo aquel que está escuchando en esta mañana. Le damos gracias a Dios porque ellos están escuchando palabra de Dios en boca suya. Amén, no, es el Espíritu Santo de Dios hablando, y bueno, y tratando de guiarnos, ¿verdad? Tratando de poder estar encaminándonos hacia su verdad, hacia su palabra, y bueno, cuando Dios lo hace es porque verdaderamente nos ama, ¿verdad? Yo digo siempre, amén, que bueno que Dios siga hablando, que bueno que Dios siga instruyendo, porque eso quiere decir que todavía hay directivas, hay normativas de parte de Dios, ¿verdad? No de parte del hombre, ¿verdad? Como para poder hacer que nuestra vida nos vaya un poquito mejor, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, era para saludar, para bendecirlo. Un saludo grande a la profeta Yolanda, a mi nieto Ezequiel. Bueno, y a todos los que están escuchando en este momento, un saludo muy grande, cariñosamente. Seguimos escuchando, pastor, todo lo que usted tenga para bendecirnos a nosotros, y le damos gracias a Dios por un día más de vida. Bueno, le agradezco mucho su comunicación, Marilu, y bueno, ahí Dios mediante ya, con la ayuda del Señor, este próximo domingo podremos alabarle y glorificarle al Señor todos juntos. Amén. Y darle gloria al que vive y al que reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén, amén. Bueno, un cariño grande, Marilu. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Ahí está nuestra hermana Marilu entrando desde el balneario de San Luis, ¿verdad? Bueno, después de haber transitado el contagio, pero bueno, ahí estamos, gracias a Dios, bendecido. Y bueno, y ella se siente bendecida también, ¿verdad? Mandando saludos a los hermanos aquí también desde Estela de Cerro Negro en Colonia, como siempre presente. Dios te bendiga, Pastor Carolio, dice ahí. Aquí estoy, como puedo, me pone. Bueno, abrazos para todos, amén. Bueno, ojalá que sea como Dios está en tu vida, amén. Así que no es como puedo, sino como
como Dios quiere, ¿verdad? Así que poder disfrutar eso de lo que Dios quiere es una bendición, ¿verdad? Aquí también de Durano, Henry nos dice buenos días para toda la iglesia, el apóstol Juvenal también sembrando sus oraciones desde la mañana tempranito, ¿verdad? Aquí también la hermana Estela, buen día, iglesia, Dios los bendiga a todos, dice ahí, bendecimos, dice a nuestros padres espirituales, el apóstol José Luis y la profeta Yolanda, así que bueno, gracias a Dios por sus bendiciones, por su respaldo, por su apoyo, y nos hace feliz, nos hace bien, gracias a Dios. Hoy nuestro hermano Gerardo Amarilla está cumpliendo años, también le bendecimos desde este lugar, y él justamente dice en un mensajito ahí agradeciendo, dice Ebenezer, dice, hasta aquí nos ayudó el Señor, amén, gracias a este equipo que Dios ha levantado, son muy importantes para mí, dice, Dios les bendiga, eso, ¿sabe qué es? Se está refiriendo a la gente que intercede para que él pueda hacer una buena gestión y representar como corresponde a Dios en el gobierno, en el lugar que Dios lo ponga, ¿verdad? Así que bendecimos la vida de nuestro hermano Gerardo Amarilla en este día, para que la gloria de Cristo sea sobre su vida, Vaya a saber si no estamos hablando de un José, ¿verdad? Que después fue como puesto por cabeza, Así que bueno, Dios sabe todos los propósitos, los planes, amén, pero ¿por qué no, allí está Dios trabajando, Dios está obrando, y nosotros nos gozamos en poder estar apoyando a nuestro hermano, amén. Así que bueno, pero les decía, qué tremendo que la vida de José, ¿verdad? Que para mí es una vida impactante, es una vida trabajada, procesada por Dios, ¿verdad? En donde yo, no sé si estamos escuchando el culto de la mañana o el de la tarde, pero bueno, en donde yo expresé algo, a Dios no se le fue absolutamente nada de control, ni cuando cayó en la cisterna, no lo abandonó cuando estuvo en la casa de Potifar, no lo abandonó cuando fue ignorado por el copero, ¿verdad? Luego de la revelación de ese sueño, no lo ignoró mientras que estaba en la cárcel, ¿verdad? Sino que, es más, Dios lo tuvo en alta estima. Acuérdese, cuando estaba en la familia, en su casa paterna, allí tenía un manto totalmente distinto al de sus hermanos. O sea, ya había una diferencia. Qué tremendo, porque cuando Dios te marca desde el principio, ¿verdad? Y ya había una diferencia en la vida de José desde muy pequeño, ¿verdad? Pero claro, hasta la edad de 17 años esa diferencia era una diferencia que no se había involucrado Dios todavía en su vida, pero a partir de los 17 años, cuando Dios trae esa revelación, cuando Dios trae esa visión que él tuvo con respecto a ese sueño, en realidad, ¿no? Que él tuvo con respecto a que él iba a predominar, iba a estar por encima de sus hermanos, yo dije, bueno, ahí se le complicó la cosa, pero bueno, no es que se le complicó, al parecer de él posiblemente se le había complicado, pero en el propósito de Dios lo estaba encaminando hacia el lugar de su reinado, ¿verdad? Hay veces que por allí nosotros, cuando las cosas, creemos en el sueño de Dios, creemos en el proyecto de Dios, creemos en el plan que Dios tiene, y cuando se complican las cosas, ¿verdad? Por X razón, ¿verdad? Es como que Dios nos abandonó, y empezamos a buscar, mire si José hubiese empezado a buscar argumentos contra sí mismo. No, lo que pasa es que me equivoqué, lo que pasa es que hice esto, seguramente que Dios me mandó aquí a la cárcel por tal o cual cosa, y muchas veces el pensamiento negativo, el pensamiento de pensar que, por eso yo siempre digo, los pensamientos de Dios para ti, para mí, son buenos, es decir, a veces no los comprendemos, y a veces ese pensamiento de Dios para con nosotros es necesario para un acto correctivo, ¿verdad? Entonces, no reneguemos contra ciertos aspectos de nuestra vida, sino que en el nombre poderoso de Jesús podamos creerle, podamos asumir el rol que nos corresponde. Y bueno, y el rol que tenía José era un ministro del Señor. Ese hombre que era un ministro del Señor estaba allí y estaba dedicado a poder estar haciendo la voluntad del Padre, ¿verdad? ¿A qué me refiero a la voluntad del Padre? Era cuando Dios le decía que tenía que revelar y que le daba la oportunidad. Él lo hacía, no se negaba, él no decía, no, mira, Señor, estoy aquí en la cárcel, si tú me sacas de la cárcel, entonces yo te voy a servir. No, ese es un pensamiento natural. Dios
Dios sigue siendo Dios cuando estamos en cárcel y cuando estamos en libertad, ¿verdad? Y no lo digo físicamente, que también puede llegar a serlo, ¿verdad? Pero me refiero, hay veces que hay lugares en donde justamente el propósito, el plan de Dios, ¿verdad? Tiene que ser despertado y tiene que ser, en el nombre de Jesús, arrancado de nuestra vida, de nuestra mente, para que Dios se esté proyectando. ¿Amén? Así que yo te animo en este día, ¿verdad? Como lo hice a través de esa palabra, para que te levantes en el propósito de Dios, que te levantes en el propósito de Dios. Mira, hay una palabra que me gustaría hoy traerte a colación de esto que estamos aquí compartiendo, ¿verdad? Allí en el libro de Romanos. El libro de Romanos es un libro maravilloso que estamos en estos días transitando, que estamos tratando de comprender un poquitito más, ¿verdad? La profundidad de ese libro, ¿verdad? Hay veces que por ahí hemos pasado por alto y nos hemos aferrado en algunas cosas nada más de parte del libro de Romanos, pero mire lo que dice acá en el libro de Romanos, ¿verdad? Cuando Pablo le está escribiendo a ellos, eran verdaderamente sus hermanos, ¿verdad? Y el versículo de número 2 del capítulo 10, escuche bien, acuérdese que en el capítulo 10, versículo 10, es cuando dice y habla justamente que Satanás vino para matar, hurtar y destruir, y Cristo vino a traer vida y vida en abundancia, ¿verdad? Es decir, estamos hablando de esas cosas, ¿verdad? Pero aquí, mire, escuche bien, dice la palabra de Dios que en Romanos 10 dice, porque de la justicia, perdón, sí, acá está. Estamos aquí justamente en el capítulo 9, perdón, ya me estaba yendo un capítulo para atrás. En el capítulo 9, ahí le vamos a estar viendo justamente, porque justamente habla de la justicia de Dios, ¿verdad? Y yo creo que usted y yo sabemos perfectamente que Dios es un Dios justo, un Dios de amor, ¿verdad? Mire lo que Pablo habla. Verdaderamente Pablo está estableciendo, está declarando allí que Dios, por sobre todas las cosas, es un Dios justo, ¿verdad? Y cuando Dios es justo, dice así de esta manera, Romanos 10:3, ahí está, porque ignorando la justicia de Dios, a los romanos le estaba expresando, 10:3, ¿verdad? Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, le está hablando a los romanos, perdón, que ellos estaban ignorando la justicia de Dios y tenían una justicia propia, o sea, opiniones propias. Dice, no se han sujetado a la justicia de Dios. Te lo vuelvo a leer todo junto, dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer, es decir, procurando establecer su propia justicia, no se han sujetado a la justicia de Dios, ¿verdad? Y esto es muy importante en este tiempo, porque acá, ¿qué está diciendo Dios? A los romanos les decía, ustedes, en vez de poder ser justo conforme la justicia de Dios, cuando Dios dice es blanco, cuando es negro, ¿verdad? Procuraron establecer su propia justicia. O sea, yo pongo mis principios, yo me manejo de tal o cual forma. A veces yo digo una expresión muy conocida, lo que pasa es que Dios me conoce, sí, pero estás ignorando lo que Dios quiere y estás poniendo como principio lo que a vos opinás o lo que vos crees que puedes dar. Y eso es muy importante, ¿por qué? Porque en cuanto a lo que yo pueda, y eso profundamente espero que lo puedas entender, ¿verdad? Porque en cuanto a lo que yo pueda estar ignorando de Dios, es el retroceso que voy a tener en mi vida, porque voy a estar utilizando métodos que no son de Dios. Es decir, usted puede tener métodos muy efectivos, ¿verdad? Para tal o cual cosa, pero si Dios no está en justicia, si Dios no está avalando eso van a ser resultados que no te van a proyectar a la parte espiritual que Dios quiere hacer sobre tu vida. Y quiero que entiendas algo, es decir, usted no vive por lo material que tiene, usted no vive por la familia que tiene, usted no vive por la salud que tiene, usted vive porque Dios es Señor en tu vida. Ahora, si Dios me dice, estos son los principios de mi justicia para que a vos te vaya todo bien, mandatos, preceptos, órdenes, consejos de parte de Dios, lo que quieras llamarle, estos son mis principios, esta es mi justicia. Si tú haces esto, te va a ir todo bien, ¿verdad? Pero yo digo, no, anulo lo de Dios y pongo lo mío. Ahora, la pregunta es muy sencilla, es decir, anulando lo de Dios y poniendo lo mío,
usted y yo podemos pensar de que nos va a ir de la mejor manera. ¿Podemos pensar que los resultados van a ser los mismos? Podemos pensar que, porque muchas veces nuestra casa está en desorden, nuestra vida está en desorden, nuestro ministerio está en desorden. ¿Por qué? Porque estamos ignorando los principios que Dios quiere y ponemos los propios. Claro, argumentos hay un montón para hacerlo, argumentos hay por donde se te antoje, podemos argumentar esto, lo otro, me gusta, no me gusta, quiero, no quiero, decir acepto, no acepto, me siento más cómodo con esto, con lo otro. Mira si José, en la historia que estamos estudiando o que estamos compartiendo en estos días, mira si José le hubiese dicho al Señor, no, Señor, es decir, si tú quieres cumplir ese sueño conmigo, hazlo de la manera que yo quisiese, es decir, no me separe de mi familia, no me separe, no me pongas allá en una cisterna, no permitas que caiga en la casa de Potifar, no permitas que la cárcel sea parte de mi vida durante casi 13 años, ¿verdad? Mire si la justicia o el método de José hubiese llegado al consejo de Dios anulando la voluntad de Dios. No, ahí estuvo Dios trabajando y le pareció a Dios lo mejor. ¿Por qué? Porque José tenía que llegar a la altura donde el faraón lo necesitaba y provocó algo especial en el faraón. Quizás hay un faraón que es un obstáculo, que es un impedimento, que es el que hoy te tiene prisionero, que necesita de tu obediencia, de tu fidelidad, para que pueda ese faraón, en vez de poder estar enseñoreándose de ti, recurrir a ti para que Dios te bendiga. Y esto estoy hablando ministros, estoy hablando pastores, estoy hablando a consiervos, ¿verdad? En el nombre de Jesús, servidores del Señor, que muchas veces el desacuerdo con sus pastores, el desacuerdo con la política que se maneja en la iglesia, el desacuerdo con esto y con lo otro, en vez de acercarte a reinar, te está llevando a poder estar entrando en un espíritu lamentable que es la murmuración o algo por el estilo. Entonces, nunca puede haber una tierra que fluye leche y miel cuando hay un espíritu que está contaminando eso. Entonces, porque ignorando la justicia de Dios, amén, y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, amén. Yo te invito para que podamos reflexionar en esto, ¿verdad? Porque es muy, pero muy importante de que tú llegues a un destino como lo llegó José, a reinar. Y ese destino, quiero que entienda, no es un sueño personal, no es un anhelo del corazón mío, sino que es un anhelo del corazón de Dios. Entonces, cuando usted entiende que no es lo que vos pongas, hay veces que por ahí Dios nos dice, hacé tal cosa, y nosotros damos vuelta, no, estoy esperando que se me confirme, estoy esperando que me diga esto, estoy esperando que yo esto, lo otro, ¿verdad? El Señor, entonces estamos ignorando lo que para Dios es justicia, ¿verdad? Porque de esa manera Dios, mire que Abraham, hasta que no le creyó a Dios como correspondía, estuvo 24 años de su vida fuera de la justicia de Dios. Cuando Dios dice en su palabra, allí en el capítulo 17, que tenía 99 años Abraham, dice, entonces le creyó a Abraham y le fue contado por justicia. Yo quiero que reflexiones en esto. Podemos estar dando muchos años vuelta dentro de una iglesia, dentro de un propósito, dentro de un plan, pero podemos estar ignorando la justicia de Dios y podemos estar, en el nombre de Jesús, amén, anulando la proyección de Dios en nuestra vida. Yo te bendigo en esta mañana, sé que la palabra es bendecida, siento el Espíritu Santo de Dios que está hablando para tu vida y anhelo verdaderamente de que el plan y el propósito de Dios se cumpla sobre tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Nosotros te invitamos para que puedas llegar a la iglesia, para que puedas estar viniendo a buscar mañana, si Dios quiere. Ya hay oración a las 8 de la mañana, hay reunión a las 3 de la tarde, hay intercesión a las 18 horas, y el día viernes tengo enseñanza, vamos a estar ahí presente para bendecirte a las 3 de la tarde y a las 18. Y por supuesto los domingos, una fiesta del Espíritu Santo a las 9 y a las 17 horas. Vamos a orar a Dios y te quiero bendecir. Sí, Señor amado. Así me uno, Padre Santo, a aquellos que están de distintas maneras conectados, como mi hermana Rita, y otras, Padre Santo, que están así, Señor, presentes a través de distintos medios, y que están, Padre Santo, Dios amado, Señor, queriendo ver tu gloria y tu poder, Padre. Señor, solamente, Señor, estamos creyendo que así como José pudo reinar, fue porque estuvo justicia en su vida conforme a lo que tú le mandabas, Padre. Yo clamo ante ti, Padre, para que haya una generación en este tiempo de hombres y mujeres,
no me refiero generación en la edad, sino en el espíritu, Padre, que entren en ese nivel, Padre Santo, de obediencia, de temor, de responsabilidad. ¿Para qué? Para que tu gloria se manifiesta, Dios, y tu bendición se establezca, Dios amado, sobre este lugar. Yo te lo pido en el nombre poderoso de Jesús y clamo al Dios vivo y Dios poderoso, creyendo que tú lo harás, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén, Señor. Gloria a Dios. Te bendigo poderosamente en el nombre de Jesucristo, y Dios mediante, mañana a las 8 de la mañana nuevamente nos encontramos por este medio. Que Dios te bendiga. Chao. Este programa fue presentado por Ministerio Apostólico y Profético Jesús es mi Salvador.